Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a esperar que los hermanos se conecten. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Poderoso es el Señor. Gloria a Jesús. Dios se le bendiga, amados hermanos. Estamos dándole tiempo a que se conecten todos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Este es su programa, Vida en Abundancia, que llega a ustedes por cortesía de la Iglesia Agua de Reposo, como es costumbre, todos los miércoles a las 8 de la noche. Nuestra pastora Lili Pimentel estará aquí con nosotros. O nosotros aquí damos el programa conforme a lo que sea la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos los hermanos. Dios bendiga a Meredith. Dios bendiga a Clara, Dania, Karina, la pastora Dania Cruz y a todos los hermanos que nos están escuchando. Amén. Este es quien le habla, es el hermano Eddie Vázquez, en compañía de mi esposa. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué lindo, qué bueno que estamos todos aquí reunidos. Este es el día que hizo el Señor y en Él nos gozaremos. Aleluya. Seguimos adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues como había dicho el domingo, la gloria sea para Dios. Vamos a seguir la segunda parte de esta secuencia de mensaje. ¿Quién soy yo si Jehová no está conmigo? O sea, no son nada si Dios no está conmigo. No somos nada. Absolutamente, amados hermanos, nosotros no somos nada si la presencia de Dios no está con nosotros. El hombre puede decir, sabérselo todo, Así es. tener el mundo, tener mucho dinero, tener riqueza en este mundo por todas partes, pero si no tenemos a Cristo Jesús, Nada somos. nada somos. Estamos completamente muertos. No somos absolutamente nada. Gloria a Dios. Pues Dios le bendiga, amados hermanos. Voy a dar un pequeño repaso de lo que hablamos el domingo pasado. Por si acaso alguna persona no se conectó un poco tarde. Y para que puedan entender un poco mejor el mensaje, vamos a dar un repaso. El domingo pasado estuvimos hablando de la vida de Moisés. Comenzamos hablando por Moisés. Cuando Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de aquí. No nos saque de aquí porque no queremos ir. ¿A qué se estaba refiriendo Moisés? Moisés tenía una encomienda de guiar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Moisés entendía la gran responsabilidad que era eso. Y para eso necesitaba la cobertura de Dios. Para eso necesitaba el respaldo de Dios. Porque, amados hermanos, si nosotros hacemos algo y no tenemos el respaldo de Dios, estamos completamente muertos. Así es. Lo que hace que nosotros seamos algo es que tengamos la presencia de Dios con nosotros. Amén. Gloria Entonces a yo Dios. decía que Dios estuvo con Moisés todo el tiempo. Moisés, todo lo que hizo, contó con el respaldo de Dios. No hubo nada que Moisés hiciera que Dios no estuviera presente. Y comenzamos a hablar de la vida de Moisés, cómo se levantaron, el pueblo se levantó en contra de Moisés. Hasta María y Aarón, inclusive, murmuraron a Moisés en alguna ocasión. Hasta líderes se levantaron en contra de él. Pero Moisés siempre se mantuvo con un espíritu manso, un hombre que era muy humilde, se mantuvo siempre pidiéndole a Dios misericordia. Incluso cuando Dios castigó a María y que la convirtió leprosa, Moisés rogó a Dios por María. El pueblo se levantó en contra de Moisés, murmuraron a Moisés, criticaron a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Rogar a Dios por el pueblo, para que Dios tuviera misericordia del pueblo y lo perdonara su rebelión. Pero nos encontramos luego en el capítulo 20, ya en el capítulo 20 de Números, el incidente que tuvo Moisés cuando Dios le dijo, oye Moisés, habla a la peña para que dé agua, porque el pueblo comenzó a murmurar a Moisés en situaciones difíciles. Eso pasa con nosotros, amados hermanos, que cuando estamos pasando situaciones difíciles, en vez de confiar en Dios, lo que hacemos es comenzar a murmurar, hablar de los líderes, de los pastores, y a quejarnos, y hablar de situaciones en vez de confiar en Dios. Dios no quiere que nos estemos quejando. Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos que decir como Pablo, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. No importa que tenga situación económica buena o tenga una situación económica mala. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Gloria a Dios. Pero en ese momento es que cuando hay dificultad es donde nosotros tenemos que clamar al Señor. Muchas veces cuando hay dificultad vamos a la persona equivocada, pero en momentos de angustia y de dificultad tenemos que levantar nuestras manos al Señor, porque de Él viene nuestra ayuda y de Él viene nuestro socorro.
Amén, gloria a Dios. Entonces hablamos de la situación de Moisés, cómo Moisés, enojado por el pueblo, por tanta provocación del pueblo, no le habló a la peña, sino que golpeó la peña para que brotara agua. Y Dios respaldó a Moisés. Aún en esa situación lo respaldó cuando estaba en desobediencia. Y a causa de esa desobediencia de Moisés, eso hizo que Moisés no pudiera entrar a la tierra prometida, sino mirarla de lejos. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos, porque cualquier cosa que nosotros hagamos, eso puede tener como resultado negativo en nuestra vida de que nosotros no lleguemos a la tierra que Dios tiene para nosotros. Moisés no entró a la tierra prometida, literalmente hablando. Él fue salvo, pero no entró a la tierra literal, la tierra prometida. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de que la desobediencia nos puede llevar a nosotros a no lograr grandes cosas en el Señor. Luego, cuando llegamos entonces a Josué, que sucedió a Moisés, Josué anduvo en los caminos de Dios, obedeciendo la palabra del Señor. Josué anduvo bien, pero ¿qué pasó? Que este hombre llamado Acán, que era un hombre del pueblo, Dios le había dicho a Josué que no tomara nada de Jericó. Pero este hombre se dejó llevar por las cosas que se ven bonitas, viendo aquel manto babilónico que se veía precioso, viendo aquellos 200 ciclos de plata, lo codició y lo tomó. Tenemos que tener cuidado con la codicia, amados hermanos. La codicia es completamente algo malo, es algo peligroso, dañino, que la codicia no llega a nuestro corazón, porque cuando la codicia llega al corazón y codiciamos lo que no nos corresponde a nosotros, ya sea algo de dinero, cualquier cosa, la codicia es malo. Codiciar al hombre que no le pertenece a usted, codiciar a la mujer de prójimo, todo eso es pecaminoso delante de Dios. Y este hombre llamado Acán, a escondida de Josué no lo sabía para nada que Acán había tomado del anatema. Cuando entraron a Jericó, Dios le prohibió: no toquen nada de Jericó, esa ciudad es anatema. Anatema significa maldita. Pero ¿qué pasó con este hombre? Que se lo robó y lo escondió en casa. Tenemos que tener cuidado, porque a veces hacemos cosas y pensamos, los líderes no se van a dar cuenta, los pastores no me están viendo. Pero ¿qué pasa? Que aunque los líderes no nos vean, siempre está Dios que nos está mirando todo lo que hacemos. Pues vamos a resumir rápidamente todo lo que pasó el domingo. Pues hablamos entonces de Josué, hablamos de lo que pasó con Acán, cómo ese pecado de Acán tuvo repercusiones negativas, porque cuando entraron a pelear con la ciudad de Ai, entonces fueron vencidos. Todo el pueblo sufrió las consecuencias del pecado de Acán. Hay cosas que hacemos que nos van a hacer daño a nosotros, pero muchas veces no solamente no hacen daño a nosotros, sino también que hacen daño a nuestros alrededores, a los hermanos en Cristo, a la iglesia a la que pertenecemos y muchas veces a nuestra familia. Así es, cuando tomamos una decisión, cuando se toma una decisión en la casa, en la familia, hay que tener mucho cuidado, porque cada decisión que tomemos los adultos, eso va a afectar a nuestro familiar en el nombre de Jesús. No pensemos nada más en nosotros mismos, en las cosas que nosotros queremos, porque eso puede afectar a todas las personas que nos rodean. Gloria a Dios, eso es así. Entonces hablamos también, cuando llegamos a los jueces, hablamos de Sansón, como la desobediencia de Sansón, que no obedeció la palabra de Dios, se buscó mujeres filisteas, se buscó a Dalila. Dalila siempre lo estuvo provocando para que le dijera dónde estaba su fuerza. Sansón le dijo dónde estaba la fuerza, le sacaron los ojos a Sansón, y antes de que le sacaran los ojos a Sansón, Sansón pensaba que Dios estaba con él. Y dijo Sansón: ahora iré como antes, y yo acabaré con los filisteos. Pero dice la palabra de Dios que Sansón no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Porque, amados hermanos, cuando hay pecado en nuestra vida, cuando estamos en desobediencia delante de Dios, Dios no va con nosotros. Dios no va con el desobediente. La palabra de Dios es muy clara. Cuando andamos en desobediencia, cuando hacemos la cosa mala delante de Dios, el Espíritu Santo se aparta de nosotros, gloria a Dios. Pues hablamos de Sansón, y la última persona que hablamos fue del juez Elí. ¿Qué pasó con Elí? Que este último juez, antes de llegar a Samuel, este hombre, cuando llegó a viejo, los hijos estaban haciendo todas las cosas malas delante de Dios. Estaban en desobediencia, estaban en pecado, y Elí simplemente dejó que los hijos hicieran lo que ellos quisieran. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros hacemos las cosas malas y dejamos que nuestros hijos estén en la casa del Señor y anden haciendo las cosas malas delante de Dios,
nos convertimos en cómplices. Elí se convirtió en cómplice de lo que estaban haciendo sus hijos, porque nunca lo amonestó, no lo destituyó del cargo de sacerdocio cuando ellos estaban haciendo las cosas malas delante de Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso también, amados hermanos, porque a veces sabemos cosas y nos hacemos cómplices cuando tapamos el pecado. El pecado no se le puede tapar a nadie, sea amigo, sea su mejor amigo, sea su mamá, su papá. Si están haciendo algo malo, tenemos que amonestarlo, tenemos que llamarlo la atención. Oye, como le dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo a Herodes, oye, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y por esa gran verdad que le dijo Juan el Bautista a Herodes, eso le costó la vida a Juan el Bautista. Muchas veces nosotros tenemos miedo y no decimos la verdad porque tenemos miedo a las consecuencias que vamos a tener que enfrentar. Y hoy en día hay personas que, de hecho, vi algo en las redes sociales, que hay personas que están siendo acusadas porque han dicho una verdad públicamente. Cuando usted declara una verdad, la otra persona no le va a gustar, piensa que está atentando en contra de su vida. Entonces, por eso hay personas que se levantan en contra de otro porque dice la verdad. Cuando usted predique la palabra, van a haber personas que no le va a gustar esa palabra que usted dice. ¿Por qué? Porque la palabra verdadera es la palabra del Señor. Y que la verdad hay que decirla aunque te duela. Muchas veces nosotros tenemos miedo. Ay, que si yo le digo la verdad a fulanito de tal, yo va a dejar de hablarme. Así. Si yo le digo la verdad a mi primo, se va a enojar conmigo y no me vas a hablar. No importa que no nos hablen. La verdad hay que decirla aunque nos duela. Porque es la palabra de Dios. Y tenemos que andar con la verdad. Si amamos a alguien, tenemos que decirle la verdad. Si usted me ve que yo estoy haciendo algo indebido, no se puede simplemente enojar. Él es mi amigo, es mi hermano. No. Hay que llamar a la persona y decirle las cosas como son. Aparte, porque aparte. Hay que llamar a la persona aparte. Uno no lo va a avergonzar en público y le va a decir algo que aunque esté malo, pero hay que llamar a la persona aparte y decirle las cosas como son. Gloria a Dios. Ahora vamos a buscar en la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 8, y vamos a entrar rapidito a la segunda parte. Primera Samuel, capítulo 8, Israel pide rey. Vamos a leer solamente unos 3 versículos. Primera Samuel, capítulo 8, dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el versículo 1 dice así. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Gloria a Dios. ¿Qué miramos aquí, amados hermanos? Este hombre Samuel anduvo en los caminos de Dios. Samuel fue un hombre que anduvo en integridad con Dios. Samuel fue un hombre que anduvo en la verdad, obedeciendo todos los mandamientos de Dios. Pero ¿qué pasó con sus hijos? Que los hijos no siguieron el camino de su padre. Muchas veces, amados hermanos, esos casos se dan. El deseo de todo padre es que sus hijos anden por los caminos de ellos, que sus hijos sean predicadores, que sus hijos sean evangelistas, que sus hijos sean que canten para Dios, que adoren a Dios. Es el deseo de todo padre y de toda madre. Samuel desde luego que quería que sus hijos siguieran el camino de él. Pero lamentablemente dice la palabra de Dios que su hijo Joel y su hijo Abías no andaron en los caminos de su padre, anduvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo al pueblo. Gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado con la avaricia. Gloria a Dios. La avaricia, querer más de lo que tenemos. No nos conformamos con lo que tenemos. Cuando yo quizás tengo un carro, yo quiero tener 2 carros, o 3 carros, o 4, o quizás no quiero quizás 4, quizás quiero 1, pero ya no quiero el que tengo porque no me conformo con ese. Quizás quiero una Lamborghini, o un Ferrari, o un Mercedes-Benz, cuando no tengo las posibilidades para tenerlo. Dice la palabra de Dios que estos muchachos se llenaron de avaricia, dejándose sobornar. Cuidado con el soborno, que esto a Dios no le agrada. Y muchas personas así que se dejan sobornar, se dejan comprar de otra persona para no, siendo cómplices. Ellos se dejaron sobornar, dice la palabra de Dios,
pervirtiendo el derecho. Gloria a Dios. Se dejaron comprar, en otras palabras. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos, de no vender la verdad. La palabra de Dios no se compromete con nadie. Por nada en la vida, en el mundo, nosotros podemos dejarnos sobornar, gloria a Dios, ni llegar a la avaricia del amor al dinero. O sea que el amor al dinero de estos muchachos lo llevó a ellos a dejarse sobornar por el pueblo. En otras palabras, que si alguien quería hacerle daño a alguien, le daba dinero a ellos, y ellos cogiendo el dinero, dejaban que esa persona sufriera, de lo oprobio. Así hay muchas personas, amados hermanos. Hay personas que se dejan comprar por amor al dinero, que todo es el dinero. Y estos muchachos llegaron a esa situación. Llegaron a darse sobornar. ¿Qué miramos aquí en la vida de Samuel y sobre los hijos de Samuel comparado con los hijos de Elí? De que Dios no culpó a Samuel por lo que estaban haciendo sus hijos. Eso significa que si Dios no culpó a Samuel por lo que estaban haciendo a sus hijos, pero sí culpó a Elí, de que Samuel en algún momento dado sí lo amonestó, sí le habló de que estaba malo lo que estaban haciendo en comparación con Elí, gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo, viendo esta situación de los hijos de Samuel, le dijo a Samuel: oye, queremos que nos nombre un rey. Queremos tener un rey como tienen las naciones. Ya no queremos que estos hijos tuyos nos sigan gobernando. Porque dice la palabra de Dios que cuando ya Samuel estaba viejo, los hijos estaban siendo los jueces de Israel. Y estos muchachos estaban torcidos delante de Dios. Aleluya. Hay hijos que lamentablemente no siguen en el legado de su padre. Como había dicho antes, gloria a Dios. El deseo de todo padre, el deseo de toda madre es que sus hijos sigan el legado, de que sus hijos sean predicadores, que hablen la palabra de Dios, pero no es la culpa de los padres. Mucha gente le echan culpa a los padres, de que los padres tienen la culpa de que sus hijos no anden en los caminos de Dios. No, amados hermanos, esto no pasa todo el tiempo. Hay ocasiones que sucede, pero en el caso de Samuel no era la culpa de Samuel. Porque cada persona actúa conforme a su corazón. Cada persona anda conforme a su propio camino, gloria a Dios. Yo tengo hermanos que comenzaron conmigo el camino del Señor, pero ellos hoy en día no le están sirviendo al Señor, gloria a Dios. Eso no es porque mi papá y mi mamá no le enseñaron el camino de Dios. Es porque ellos quisieron coger su propio camino, gloria a Dios. Pero miramos más adelante, gloria a Dios, en el capítulo 8 de 1 Samuel, que el pueblo le pide a Samuel: danos rey, ya no queremos tener jueces, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que a Dios no le agradó esto, que ellos pidieran rey. ¿Por qué no le agradó a Dios que ellos pidieran rey? Porque Dios es el rey de toda la nación, gloria a Dios. Dios es el rey del mundo. Dios es mi rey. Dios es el rey de la iglesia, gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo le dijo a Samuel: danos un rey. ¿Y qué dice la Biblia en el versículo 8? Dice el versículo 7: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo. Versículo 7 de 1 Samuel capítulo 8. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a toda la obra que han hecho desde el día que los saqué de Egipto, gloria a Dios. Qué mal agradecido, amados hermanos, muchas veces somos nosotros con el Señor. Habiendo el Señor hecho tan grandes cosas con nosotros, habiendo Dios hecho grandes cosas con este pueblo, ahora este pueblo le da la espalda a Dios y le dice a Samuel que quieren un rey. Y Dios le dice: oye la voz del pueblo. Dios no estaba conforme, pero le está diciendo: si eso es lo que quieren, yo se lo voy a conceder, gloria a Dios. Así vemos personas que el Señor nos ha dado cosas grandes y maravillosas y no estamos conformes con lo que tenemos. Queremos tener más, queremos otras cosas que el Señor no nos ha dado, gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado con ser inconformes con lo que Dios nos ha dado. Hay que darle gracias a Dios por las cosas que nosotros no tenemos y por las cosas que tenemos. Eso es así, gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios que comenzaron a quejarse que ya querían un rey. Y Dios le dice a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras
que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, gloria a Dios. Amados hermanos, cuando nosotros no somos conformes con lo que tenemos, muchas veces nosotros no podemos ver las cosas que van a venir mañana, quizás 10 años, 15 años después, pero Dios sabe todas las cosas. Dios sabía que este rey que ellos le estaban pidiendo que le diera, le iba a causar muchos problemas, que este rey le iba a causar mucha molestia. Muchas veces nosotros somos mal agradecidos con Dios. Tenemos cosas lindas, maravillosas que el Señor nos ha dado, pero no siendo conforme con lo que tenemos, le decimos, no, Señor, como había dicho antes, dame un Ferrari, que yo quiero un Ferrari. Yo no quiero tener un simple carro, yo quiero un Ferrari. Pero ¿qué sucede? Que quizá en ese Ferrari, si Dios me lo da, ahí me mato yo en ese Ferrari. Puedo perder la vida, gloria a Dios. Y este pueblo inconforme con Dios le pidió a Dios un rey y Dios se lo concedió. Dice la palabra de Dios que Él le concedió el rey que ellos le habían pedido, pero le advirtió y le dijo, este rey le va a causar muchos problemas a ustedes. Este rey le va a dar agua a beber. Muchas veces nosotros, como había dicho antes, gloria a Dios, no pensamos lo que va a venir mañana y pedimos algo y pedimos esa cosa, pero esa cosa quizás 2 años después, 5 años después o 10 años después comienza a darnos problemas. Entonces comenzamos a quejarnos con Dios. Ay, iglesia, oren por nosotros. Ay, oren por mí. Ay, oren por mí. Ay, pastora, oren por mí. Mire que tengo esta situación. Pero no escuchaste la voz de Dios cuando Dios te habló que eso no era para ti. Así es. Cuando Dios te dijo que eso no era para ti, tú no escuchaste la voz de Dios. No escuchaste el consejo que Dios te dijo. Eso no es para ti. Muchas veces por desobediente, las consecuencias que nos vienen son grandes, gloria a Dios. Entonces, ya llegando al capítulo 9, dice la palabra de Dios que Saúl es elegido rey. Entonces aquí viene Dios y le da a Saúl como rey. Pero ¿qué dice la palabra de Dios de Saúl? Que ya después de haber gobernado unos cuantos años, aquí viene Dios por mandato de Samuel y manda a Saúl a que haga un trabajo para él. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 13, desde el versículo 8 en adelante, dice, Dios le había dicho a Samuel, dile a Saúl que espere por mí 7 días. El plazo señalado eran 7 días que esperara por él para que Samuel hiciera un sacrificio a Dios por Saúl. Pero dice la palabra de Dios, versículo 8 de 1 Samuel capítulo 13, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Qué estamos viendo aquí, amados hermanos? Aquí estamos viendo de nuevo lo mismo. Gloria a Jesús. Saúl, dice la palabra de Dios que esperó 7 días. Pero, amados hermanos, nosotros sabemos que el día tiene 24 horas. Y si yo le digo a usted que yo voy para su casa, a cualquiera de mis hermanos que me están escuchando, y yo le digo, yo voy para su casa en este día, puede ser la tarde, puede ser la noche, pero yo voy a llegar allá. Y si yo no le pongo una hora exacta, yo puedo llegar a las 11 de la noche, porque yo dije, puede ser la tarde, puede ser la noche. Por eso es que hay a la gente que darle hora, para que no se aparezcan a cualquier hora. Pero en este caso, él dice que él esperó 7 días. La palabra de Dios no me lo dice, pero yo asumiendo que los 7 días no se habían vencido las 24 horas, todavía faltaba algo del día. Entonces Saúl se justifica diciendo que él había esperado ya los 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no llegaba en ese tiempo señalado, y como él no llegó en el tiempo señalado, dice que él mandó a buscar el holocausto para hacer sacrificio cuando a Saúl no le tocaba hacer sacrificio. Y así muchas veces, hermana Ana, así hacemos nosotros, gloria a Dios. Nos desesperamos, actuamos fuera de tiempo, porque somos demasiado desesperados, gloria a Dios. El ser humano es demasiado desesperado. El ser humano se le hace difícil esperar. Iglesia, tenemos que esperar el tiempo de Dios. Cuando Dios dice que no, es que no. Cuando Dios dice que sí, es que sí, gloria a Dios. Y aquí vemos a un rey Saúl, gloria a Dios, que se precipitó
¿Y sabe qué fue lo peor del rey Saúl? Que buscó excusa, gloria a Dios. Santo, Ay, amados hermanos, cuánta excusa buscamos los seres humanos. Para todo excusa. Dice el rey Saúl que el pueblo se le estaba desertando. El pueblo se le estaba yendo a Saúl. Estaba esperando el tiempo para la guerra contra los filisteos. Y en tiempo de guerra, cuando el pueblo se le desertaba, Saúl, viendo que Samuel no llegaba en el tiempo señalado, dijo, tráigame el holocausto y la ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Gloria a Dios. Ay, santo, mi alma te alaba y te glorifica. No nos podemos desesperar, gloria a Dios. Y el Señor nos ha dicho como iglesia que tenemos que esperar, gloria a Dios, así como estamos esperando su venida. No nos podemos desesperar para nada. Mucha gente, gloria a Dios, se desesperan. Eso es así. Se desesperan y actúan fuera de tiempo, gloria a Dios. Iglesia, estamos esperando la venida del Señor, gloria a Dios. Tenemos que continuar esperando su venida, gloria a Dios. No desesperarnos. Porque si nos desesperamos, gloria a Dios, vamos a fracasar, gloria a Dios. El actuar fuera de tiempo nos va a llevar al fracaso. Oh, mi alma te alaba y te glorifica, bendito Dios. Lucas capítulo 12, gloria a Dios. Cuando habla de la venida del Señor, aleluya. Cuando habla que el del siervo infiel, aquel siervo, gloria a Dios, que se desespera. El capítulo 12, versículo 45. Verso 45, dice así la palabra del Señor. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tardará en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ¿Por qué Jesús. dice eso? Porque hay personas que se desesperan, gloria a Dios, aún con la venida de Dios. Hay personas que se están apartando de los caminos de Dios porque dicen el Señor siempre está llegando y nunca llega. Yo tengo años escuchando que Él viene, gloria a Dios. Pero no nos podemos desesperar, gloria a Dios. Y este rey Saúl se desesperó, gloria a Dios. Actuó fuera de tiempo. Hizo algo que no le correspondía hacer a él. Porque ese sacrificio solamente le tocaba al profeta Samuel, que era consagrado para hacer ese sacrificio, gloria a Dios. El hombre que Dios había puesto para hacer sacrificio de paz y sacrificio de holocausto. No le tocaba al rey Saúl. Saúl no era levita. Saúl no era de la tribu de Leví, gloria a Dios. Saúl era de la tribu de Benjamín, gloria a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera, gloria a Dios. Nos desesperamos y hacemos las cosas a nuestra manera y nos vienen grandes consecuencias, gloria a Dios. Dice 11, entonces Samuel dijo, ¿qué ha hecho? Entonces aquí viene la confrontación de Samuel con Saúl. ¿Qué tú has hecho? ¿Obedeciste mi mandato? Dice entonces versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué ha hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micma, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, gloria a Dios. Me esforcé pues, dice, y ofrecí holocausto. Aquí está diciendo el rey Saúl que él se esforzó, pero se esforzó haciendo ¿qué? Haciendo cosas malas. Muchas veces así hacemos nosotros, hermana Ana. Tomamos decisiones malas y esas decisiones malas entonces decimos, yo me esforcé, mire, yo me he esforzado tanto por esta iglesia, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, pero yo no puedo poner excusa, gloria a Dios, y esforzarme por algo que Dios no me dijo que hiciera. Porque si Dios me dijo, Eddie, yo quiero que tú barras la escoba, o si la pastora me dice, yo quiero que tú barras, el escoba no, perdón, que tú barras el baño, yo no más tengo que barrer el baño. Yo no tengo que barrer el púlpito porque no me dijeron que barriera el púlpito. Me dijeron barre el baño. Pero nosotros queriendo impresionar a Dios, queriendo impresionar a los líderes, ¿qué hacemos? Ah, no, que si me dijeron que barriera el baño, como yo quiero estar bien con la pastora, yo voy a barrer el púlpito,
yo voy a cambiar Gloria a Dios. los paneles que están, quizás un panel que está mojado, dañado, me subo a una escalera y de allá me caigo de la escalera y me rompo 20 pedazos, entonces ahí viene el problema. Ah, no, los pastores, mira, hicimos esto, pero Dios no me mandó a mí a cambiar paneles. Así es. A mí me dijeron que cumpliera un mandato y que limpiara, quizás o barriera al baño. La gloria y la honra sea para Dios. Y eso hizo este hombre. A este hombre se le mandó a que esperara. Amén. Espera. Gloria a Dios. Espera por mí. Le dijo Samuel, quédate aquí esperando por mí. Y después que no esperó, después que él se desespera, entonces aquí viene la excusa. Vamos a culpar al pueblo. Vamos a echarle la culpa ahora al pueblo. Vamos a echarle la culpa a los filisteos que estaban cerca de mí, me están haciendo la guerra. Vamos a echarle la culpa, ¿qué más? Que el pueblo se estaba yendo. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. El pueblo se está yendo. Así hay personas que se están yendo. Se están apartando de la iglesia, gloria a Dios. Ya no se quieren ni congregar. No nos podemos desesperar por eso. El que se quiera ir, lamentablemente, la palabra de Dios, como le dijo Jesús, cuando Pedro dijo al Señor, se están yendo. Oye, se están yendo. ¿Qué le dijo? ¿Te quieres ir tú también? A veces nosotros, esto suena fuerte, gloria a Dios, pero es la palabra de Dios y hay que predicarla como está. Nos desesperamos, porque se está yendo fulanita, porque se está yendo fulanito. No, si no queremos cumplir la palabra de Dios, no queremos obedecer la palabra de Dios, lamentablemente eso va a pasar. No queremos que nadie se vaya, gloria a Dios. Queremos que todo el mundo esté adorando a Dios, pero Dios quiere que su pueblo ande en obediencia. Dios quiere que su pueblo ande en santidad. Oh, mi alma te alaba y te glorifica, bendito Dios. Oh, santo, aleluya, gloria a Dios. Aquí entonces vemos que Saúl desobedece. Entonces miramos más adelante, versículo 13, lo que le dice Samuel a Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente ha hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Oh, mi alma te alaba y te glorifica. ¿Para cuándo era que Saúl iba a reinar? Para siempre. Cuando dice para siempre, no significa que no iba a morir. Dice que Saúl quizás iba a morir, sus hijos iban a seguir en el reinado y la descendencia iba a continuar. Todo el tiempo los hijos de Saúl, los nietos, y por ahí en adelante iba a continuar una dinastía. Pero al Saúl desobedecer, no solamente este pecado afectó al pueblo, este pecado afectó ¿a quién? A toda su descendencia, gloria a Dios. Afectó a Jonatán, que pudo haber sido rey después de Saúl. Pero por Saúl desobedecer, gloria a Dios, Dios le dijo, no quiero nada contigo. Dice la palabra de Dios que lo había desechado, había cometido una locura. Dice, locamente ha hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, como él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero, gloria a Dios. Le estaba diciendo Dios, tu reino no va a ser duradero, gloria a Dios. Cuando no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, cuando no obedecemos la palabra de Dios, Dios se aparte de nosotros, amados hermanos. Dios se aparte de nosotros. Por eso tenemos que decirle, Dios mío, no te aparte de mí. No te aparte tu misericordia. Que no se aparte tu gran amor para conmigo. Es que no somos nada, amados hermanos, si el Señor se aparte de nosotros. Oh, mi alma te alaba y te glorifica, bendito Dios. No será para siempre. Mas ahora, versículo 14, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba y te glorifica, bendito Dios. La desobediencia de Saúl, la desobediencia de este hombre de no obedecer la palabra de Dios, lo llevó al fracaso, a que Dios se apartara de él, que Dios no quisiera. Pero a pesar de todo, amados hermanos, miramos que Saúl todavía tiene una segunda oportunidad para remediar su error, gloria a Dios, para remediar su pecado. ¿Cuántas oportunidades te ha dado el Señor? ¿Cuántas oportunidades me ha dado el Señor a mí, gloria a Dios? Pero muchas veces nosotros no aprovechamos las oportunidades. Porque miramos en el capítulo 15 de Primera de Samuel que Saúl tiene una segunda oportunidad.
tiene una segunda oportunidad para corregir su pecado. Aquí miramos en el capítulo 13 que pecó delante de Dios, gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba. Pero en el capítulo 15, él tiene una segunda oportunidad, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios lo envía ahora por el profeta Samuel a que vaya y acabe con Amalek. 15, versículo 1 en adelante. Ve, destroza todo lo que está en Amalek. No deje nada. Acaba con todo, con animales, con todo. No traiga nada de Amalek. Y aquí miramos que vuelve el rey Saúl, va a Amalek y se trae la vaca gorda, los becerros gordos, supuestamente para hacer sacrificio a Jehová. Avaricia. Qué hombre ni más avaro, qué hombre precipitado, rápido, no obediente. Dios lo mandó a que cumpliera con el mandato de acabar completamente con Amalek, de que no dejara nada. Pero aquí de nuevo vemos a este hombre, gloria a Dios, que va a Amalek, se trae la vaca gorda de allá, y miramos más adelante el versículo 13 de 1 Samuel capítulo 15. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué válido de oveja y bramido de vaca es este que oigo con mis oídos. Versículo 15, y Saúl respondió, de Amalek lo han traído, porque el pueblo, aquí viene de nuevo la excusa, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios. Aquí miramos que no solamente se excusó, aquí dijo que el pueblo le echó la culpa de nuevo al pueblo. Lamentablemente mucha gente, cuando hacemos algo malo, no tenemos la valentía de enfrentar eso con la verdad. Muchas veces no tenemos la valentía para decir, yo he pecado, yo he fallado, perdóneme hermana si la ofendí, hermano perdóneme que yo lo ofendí, si le hablé malo perdóneme, Señor si he fallado perdóname. No tenemos la valentía, y este hombre no tuvo la valentía de decirle a Samuel, yo he pecado, perdóname Señor, sino que dijo, el pueblo perdonó. El pueblo perdonó, sí. El pueblo fue que perdonó la vaca. ¿Y qué más dice? Para ofrecérsela a Jehová tu Dios. Ya ni siquiera era Dios de él. Eso pasa cuando nosotros no tenemos la presencia de Dios, cuando Dios se aparta de nosotros, cuando la desobediencia llega a nuestra cabeza, cuando no podemos pensar la cosa bien. Entonces no solamente hacemos la cosa mala, le echamos la culpa a otro, y hasta lo que llamábamos que era para nosotros, como en este caso, él decía, antes decía mi Dios, ahora decía tu Dios. Ya ni siquiera era Dios de él. Se salió de los caminos del Señor. Se salió de los caminos del Señor. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer, manana? No salirnos de los caminos del Señor. Que no nos apartemos de lo que Él nos ha mandado. Si Él nos ha mandado a hacer algo, limitémonos a hacer lo que Él nos ha mandado, gloria a Dios. No queramos impresionar a Dios haciendo más allá de lo que Él nos mandó. Oh, mi alma te alaba y te glorifica, bendito Dios. A Dios no lo podemos impresionar. Jamás vamos a poder impresionar a Dios, gloria a Dios. Entonces, aquí viene Dios, desecha por completo al rey Saúl, no quiere nada con Saúl. Entonces dice la palabra de Dios que después que Dios desecha al rey Saúl, gloria a Dios, entonces Dios manda a Samuel para que busque a una persona y lo unge por rey. Entonces Dios le dice, vete donde Isaí, porque yo quiero que tú me busques un hijo de Isaí para nombrarlo por rey. Dice la palabra de Dios que allí llega Samuel a la casa de Isaí, y cuando ve al más grande de los hijos de Isaí, dice, aquí está el ungido de Jehová. La apariencia, gloria a Dios. ¿Y qué le dice Jehová? Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre juzga según la apariencia, pero Dios ve el corazón. No mire el tamaño, no mire su gran belleza. Dios mira el corazón, gloria a Dios. Samuel vio el físico de este hombre y dijo, aquí está el ungido de Jehová, pero ese no era. Y dice la palabra de Dios que vinieron todos los más grandes, gloria a Dios, hasta el último, y ninguno de esos era el ungido que Jehová tenía. ¿Quién era el ungido que Jehová tenía? Dice la palabra de Dios,
David era el ungido, un pastor de ovejas, un hombre que estaba pastoreando ovejas, un niño que no sabía quizá hablar muy bien. Ese era el ungido que Dios tenía. Ese era el llamado para ser rey, gloria a Dios. Dios desecha a Saúl. Dios no quiere nada con Saúl. Entonces aquí viene Dios y unge, gloria a Dios. Samuel unge a David por rey, gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios que después que David es ungido por rey, entonces Saúl es atormentado por un espíritu. Entonces luego cuando Saúl es atormentado por un espíritu, gloria a Dios, entonces mandan a buscar a David. Dice aquí 1 Samuel capítulo 16 versículo 17, y Saúl respondió a su criado: búscame pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y es vigoroso, gloria a Dios. Tenemos que ser valientes y también vigoroso, gloria a Dios, y hombre de guerra y prudente en su palabra y hermoso. Y lo más importante que dice este versículo, gloria a Dios, iglesia, es lo que tenemos nosotros que procurar, gloria a Dios. Dice que era valiente y prudente, era hermoso y Jehová estaba con él, gloria a Dios. Lo más importante no era que era hermoso, lo más importante no era que era hombre de guerra, lo más importante no era que era valiente, era que Jehová estaba con David, gloria a Dios. La presencia de Dios estaba con David. La presencia de Dios era que guiaba a David, gloria a Dios. Y era un hombre conforme al corazón de Jehová, gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba y te glorifica. Era un hombre que se sabía humillar, gloria a Dios. Iglesia, Dios quiere que nosotros aprendamos, gloria a Dios, a humillarnos. Pero a la gente se le hace difícil, gloria a Dios, humillarse. Miramos personas, gloria a Dios, que hacen cosas. Y yo he escuchado personas decir: hermana Ana, yo no me lo humillo a nadie. Yo no me lo humillo a nadie. ¿Por qué no se humilla, hermana Ana? El orgullo, gloria a Dios. Es muy lamentable, iglesia. El orgullo hace que una persona se exprese de esa manera. Y el orgullo no es nada bueno que a Dios le agrada. El orgullo hay que sacarlo, iglesia, de nuestra vida. El orgullo es destructible. El orgullo es muy dañino, gloria a Dios. Y pero el orgullo, muchas personas no se humillan. Oh, mi alma te alaba y te glorifica, bendito Dios. Entonces, viene David, comienza a tocar el arpa para Saúl, y Saúl comienza a recibir alivio. Porque dice la palabra de Dios que un espíritu malo de parte de Jehová estaba atormentando al rey Saúl. Ya Jehová se había apartado de él, gloria a Dios. Entonces más adelante en el capítulo 17, gloria a Dios, viene David, mata al gigante Goliat. Entonces David comienza a recibir fama. Entonces comienza David a recibir honores, gloria a Dios. El rey homenaja a David, gloria a Dios. Y el pueblo también comienza a homenajear a David. Porque dice la palabra de Dios en el capítulo 18, gloria a Dios, de versículo 6 en adelante, de primera de Samuel. Saúl tiene celo de David, gloria a Dios. Entonces aquí vienen los celos de este hombre. Vienen los celos de Saúl contra David. Dice la palabra de Dios que Saúl se llenó de celo contra David. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres venían cantando diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Oye, estas palabras le desagradaron. Lo único que falta es que le den el reino a él. Porque si este hombre es más valiente que yo, que yo mato miles y él mata a sus 10,000, entonces lo único que falta es que le den el reino. Entonces se apoderó de él el celo. Entonces dice la palabra de Dios que de ahí en adelante Saúl no miró con buenos ojos a David. Muchas veces eso pasa, gloria a Dios. Muchas veces pasa con personas, gloria a Dios, que se llenan de celo. Y esos celos vienen y se apoderan de ellos contra ese hermano, contra esa hermana. Y lo que hace es que lo quieren destruir, lo quieren matar, gloria a Dios. Pero tenemos que tener cuidado, amados hermanos, porque los celos no son de Dios. Dios tiene para cada uno de nosotros cosas especiales. Dios tiene para cada uno de nosotros cosas lindas. Dios tiene para nosotros cosas bellas. Yo no tengo que querer ministerio de nadie. Yo no tengo por qué desear lo que no es mío. Si Dios me dijo a mí, lo único que tú vas a hacer es esto, yo voy a hacer lo que el Señor me mandó, gloria a Dios. Y si yo estoy inconforme, yo lo que tengo que orarle a Dios, Señor Dios mío, dame más.
pero sobre todo humillarnos delante de Él. Si nos humillamos de corazón, le digo, Señor, yo quiero hacer más para tu gloria y tu honra. Yo quiero trabajar más en tu ministerio. Yo solamente quizás nada más no quiero leer un versículo bíblico. Usted como siervo y como ciego tiene derecho a pedir más la grandeza del Señor. Dios quiere que nosotros le pidamos más. Señor, yo quiero más de ti. Usted quiere predicar, humíllese, escudriñe la palabra de Dios, busque su rostro, gloria a Dios. Pídale a Dios, Señor, yo quiero más de ti, lléname, yo quiero hacer más para tu obra. El Señor se lo va a conceder, pero en el tiempo de Él, gloria a Dios. Porque es otra cosa, que no queremos esperar el tiempo de Dios. Oh, mi alma. Y tenemos nosotros que darle gracias al Señor de ver que una persona se está levantando. Cuando vemos que una hermana, que un hermano se está levantando, que está leyendo la palabra, que el Señor lo está usando grandemente, debemos de alegrarnos. ¿Sabe por qué? Porque así como el Señor te está usando a ti y también está usando a otra persona, en un momento de necesidad, esa persona te puede ayudar a ti. Es muy bonito, es muy bueno cuando nosotros necesitamos algo o necesitamos a alguien, tener a un hermano al lado que pueda orar por ti, que te pueda pasar la mano, que te pueda decir, yo estoy aquí contigo, Dios está contigo, tú no estás solo, sigamos caminando juntos. Cuando veas a alguien que está creciendo, démosle gracias a nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. De Cristo Jesús. Pero no era la culpa de David que Dios se hubiera apartado de Saúl. Era la culpa de David. David no tenía la culpa de que Dios se había apartado de Saúl. Era la desobediencia de Saúl la razón por lo cual Dios se había apartado de él. Muchas veces nosotros queremos culpar a otra persona de las cosas que hacemos. Ah, no, si yo no estoy participando, es la culpa de fulanito, de fulanito. No culpemos a otro, culpémonos a nosotros mismos, gloria a Dios. Seamos responsables de las cosas que hacemos, gloria a Dios. Tal vez no estamos buscando al Señor como deberíamos de buscar. Eso es así, gloria a Dios. Y por eso el Señor está poniendo gracia en otra persona, así que hay que buscar al Señor. Y decirle al Señor, Señor, dame lo que tú tienes para mí. No mirar lo que está alrededor, sino enfocarte en el Señor. No mirar al otro que está avanzando, que está creciendo, o aquel que está retrocediendo. El que está retrocediendo lo miramos, sí, pero para poder ayudarlo y levantarlo. Pero aquel que está avanzando y creciendo, tenemos que decirle, Señor, gracias. Sigue bendiciéndolo, sigue ayudándolo, sigue levantándolo en el nombre de Jesús. Enfoquémonos siempre en Cristo Jesús, que Él es el único que gloria nos puede a Dios. ayudar. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 18, versículo 12. Yo no sé si las hermanas, gloria a Dios, están anotando. 1 Samuel 18, versículo 12. Dice, mas Saúl estaba temeroso de David. Escuchen esta palabra. Por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Oh, mi alma te alaba y te glorifica. ¿Qué palabra esa? Saúl estaba temeroso de David, le tenía miedo. Le tenía miedo, tenía un temor. Este me va a quitar todo, porque Dios está con él, ya no está conmigo. Este hombre es el culpable. Tal vez decía, este hombre es el culpable de que Dios no esté conmigo. Tenía miedo, le tenía envidia. Y como le tenía envidia, entonces lo quería matar. Entonces dice la palabra de Dios que de ahí en adelante ya Saúl se comenzó entonces a buscar a David para matarlo. Ya de ahí en adelante todo lo que hacía David no le gustaba a Saúl. Todo lo que hacía David estaba malo para el rey Saúl. Comenzó a buscar a David para matarlo, buscándolo por toda parte, gloria a Dios. En el capítulo 20 vemos que su propio hijo, el hijo de Saúl, amaba a David, porque miraba que David no había hecho nada malo. David era un hombre prudente, David era un hombre guerrero, David era un hombre que era fiel en todas las cosas, dice la palabra de Dios. Por eso era que Dios estaba con él, porque era un hombre que se humillaba y amaba a Dios. Glorias a Dios, mi alma te alaba y te glorifica, bendito Dios, santo Dios. Pero ¿qué sigue diciendo de este hombre, de rey Saúl? Saúl entonces, como ve que Dios no le habla, entonces llega a hacer algo más abominable todavía, algo más abominable. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice el capítulo 26 de Primera de Samuel, que se va a consultar a una adivina, porque él ve que Dios no le habla. Ya Samuel había muerto y Dios no le hablaba al rey Saúl ni por profeta. Saúl había matado a todos los profetas, gloria a Dios. La voz profética la había matado cuando mató a los sacerdotes de Enoch.
gloria a Dios, lo mandó a matar de Nob, de la ciudad de Nob. No. Saúl mata a los sacerdotes de Nob, porque pensó que los sacerdotes se estaban confabulando con David. Lo mandas a matar, gloria a Dios, y luego que mata a todos los sacerdotes, ya no recibe voz profética, ya Samuel se había muerto, ya Dios no le hablaba a Saúl ni por sueño. Dice la palabra de Dios que ni le hablaba por sueño, ni tampoco le hablaba por la piedra preciosa de Urim y Tumim. No le hablaba ni siquiera por esta piedrecita, por una piedrecita que se tiraban para ver cuál era la palabra del Señor, para saber qué era lo que Dios tenía para él. Y como Dios se había apartado de Saúl, entonces viene Saúl a consultar a una divina. Es muy lamentable, amados hermanos, que la cosa, dice la palabra de Dios, que Saúl había echado a los encantadores y a los adivinos, lo había perseguido. Cuando Saúl estaba bueno con Dios, bien con Dios, amados hermanos, cuando estaba bien con Dios, se encontraba esta cosa mala. Pero cuando se apartó de Dios y Dios no le hablaba, entonces lo que llamaba que era malo, ahora era bueno. Es muy lamentable que Dios tenga misericordia de nosotros, que nosotros lleguemos a hacer las cosas tan malas delante de Dios, que las cosas que antes eran buenas, sí, las cosas que antes eran buenas, ahora nosotros las tengamos como malas. Y eso llegó a pasar con este hombre. Que la cosa como esta de la divina, que era malo, gloria a Dios, entonces ahora lo estaba viendo como bueno. Manda a consultar a la divina, y aquí dice la palabra de Dios en el capítulo 26 de 1 Samuel, que la divina manda a llamar a este espíritu y viene supuestamente Samuel. Sabemos que es un espíritu familiar, que no era Samuel, gloria a Dios. Ya en el capítulo 26 de 1 Samuel, aquí se aparece supuestamente Samuel, que sabemos que no era Samuel, y le hablas a él: por cuanto te apartaste de Dios, Dios te vas a entregar en manos de los filisteos. Y dice la palabra de Dios que cuando fueron a la guerra contra los filisteos, Saúl muere en esa guerra y mueren sus hijos. ¿Qué llevó a Saúl al fracaso? La desobediencia. El pecado. No escuchar la voz de Dios, no obedecer la palabra de Dios, hacer las cosas a su manera, querer saber más que Dios. Amados hermanos, nosotros no podemos saber más que Dios. Nosotros tenemos que mantenernos humillados, hacer las cosas como el Señor nos diga, no hacer más de lo que Él nos manda, solamente hacer lo que Él nos manda. Como dije antes, si me mandaron a hacer algo, solamente limitarme a hacer lo que yo hice. Si el Señor quiere que yo haga más en el futuro, yo voy a hacer más, gloria a Dios. Pero tenemos que obedecer su palabra. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que leer la Biblia diariamente, leer la palabra del Señor y orar siempre, porque cualquiera puede caer, no importa que tenga, cualquiera puede caer, cualquiera puede fallar, pero si nos mantenemos debajo de la presencia del Señor, como dice en el Salmo 91, debajo del abrigo del Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros nos apartamos del Señor, todas las cosas que nosotros estamos clamando y orando y reprendiendo y echando fuera para que no vengan a nuestras vidas, y los pecados que están, que el Señor nos dice en la palabra del Señor que no lo hagamos para que no nos suceda, porque la palabra de Dios es este manual, lo que nos dirige a nosotros es para que no hagamos lo que estas personas hicieron antes en el pasado. Si ya leemos la historia y sabemos la historia, entonces nosotros no vamos a caer en los mismos errores. Pero si nosotros pecamos, si nos apartamos de la presencia del Espíritu Santo, todo lo bueno que nosotros hemos recibido de la palabra de Dios, entonces echamos la Biblia a un lado y vendríamos a hacer todas las cosas contrarias que el Señor nos ha dicho a nosotros que no hagamos. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor ya no está. Cuando nosotros le fallamos al Señor, nos apartamos. Entonces el enemigo es quien viene a operar en la vida de la persona, y la persona viene a hacer cosas que no quiere. Su mente viene y le cambia, su lenguaje viene y le cambia, y el estado de la persona viene a ser peor de como era de antes de venir a Cristo. Así que digámosle al Señor: fortalécenos, Señor, porque nadie es fuerte por su propia fuerza. Dice la palabra que muchos creen en carro y otros creen en caballo, mas nosotros creemos en Jehová, Dios de los ejércitos. Si nosotros estamos aquí de pie por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es que nos sostiene. Así que
Permanezcamos en oración, no bajemos la guardia en el nombre de Santo, Cristo gloria a Jesús. Dios. Nunca creamos que nosotros somos los más fuertes. Ah, no, porque yo tengo tal cargo en la iglesia, yo tengo tal rango. Ah, el enemigo no va a venir a querer atacarme para sacarme de comunión. No, este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que tirarnos de rodillas y clamar al Señor más y no soltar la toalla en el nombre de Cristo Jesús y decirle: Señor, yo sin ti no puedo. Yo necesito tu ayuda, yo necesito tu guianza, porque nadie es fuerte con su propia fuerza. Tu fuerza, mi fuerza es de Dios quien viene. Si hoy estamos respirando, si hoy tú estás de pie, si hoy tú estás sano, es porque Jehová le place. Amén. Así que agarrémonos más cada día de la palabra del Señor. Y si en un momento hemos fallado, pidámosle perdón al Señor en el nombre de Cristo Jesús, porque si hemos pecado, dice la palabra, que abogados tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ya, amados hermanos, luego que Saúl muere en la guerra, gloria a Dios, ahora vamos a entrar con David. Pero ¿qué pasa con David? Que algo que me llama mucho la atención, amados hermanos, es el proceso que tuvo David. Y cuando hablamos de proceso, hablamos de tiempo, sacrificio, esfuerzo, sufrimiento. Miramos que el rey David, de ser un pastor de ovejas, fue elegido por Dios por rey. Fue ungido. Siendo pastor de ovejas, fue ungido por rey. Pero David no llegó a ser rey de una vez. No. Tuvo un proceso. ¿Qué pasó? Que después de ser elegido por rey, dice la palabra de Dios, llegó entonces a tocar el instrumento para el rey Saúl, que estaba siendo atacado por un espíritu, estaba siendo atormentado por un espíritu. Luego de tocar el instrumento para Saúl, viene y mata al gigante Goliat, entonces sube de nivel. Mató a Goliat, llegó entonces a recibir honores por parte del rey. Pero luego de recibir honores de parte del rey, viene el siguiente proceso para David. Entonces, dice la palabra de Dios que Saúl se llena de celo contra David. Entonces Saúl comienza a buscar a David para matarlo. Se convierte en un enemigo de David a muerte. Entonces aquí dice la palabra de Dios que David tiene que huir por los montes, correr, huir de Saúl porque Saúl lo quiere matar. ¿Por qué digo eso, amados hermanos? Muchas veces nosotros queremos ministerio, muchas veces nosotros queremos llegar a grandes metas. Oye, yo quiero predicarle a 10,000, a 15,000, yo quiero ir a las naciones, yo quiero que Dios me use, pero no queremos comenzar por lo pequeño. Creemos que las cosas van a venir, Dios me dice que voy a ir a las naciones, que ya mañana voy a tener las naciones. No, yo tengo que comenzar con lo poquito, ser fiel en lo poco, perseverar en la cosa pequeña, que en el tiempo de Dios yo voy a llegar a la cosa grande, gloria a Dios. David sufrió, tuvo que dormir en el desierto, gloria a Dios, dormir quizás encima de piedra, porque no podía dormir porque Saúl lo andaba buscando para matarlo. Fue un proceso muy fuerte y muy doloroso para David. Él no fuera elegido rey y de una vez llegó a ser rey. Él tuvo que esperar muchos años andando en cueva, escondiéndose de Saúl, porque Saúl lo quería matar, gloria a Dios. Eso lo digo, amados hermanos, porque los seres humanos somos muy desesperados y no queremos esperar, queremos la cosa de hoy para mañana. ¿Usted cree que David fue elegido rey y de una vez fue rey? No, pasó un tiempo prolongado para que David se pudiera sentar en esa silla, a pesar de haber sido elegido rey mucho tiempo atrás, gloria a Dios. Hubo un entrenamiento. Hubo un entrenamiento, un proceso. Y cuando hablo del proceso de David, gloria a Dios, que ya no he entrado todavía en la vida de David, ahora el Espíritu Santo me está indicando de la vida de José, el hijo de Jacob, gloria a Dios. ¿Cuál fue el proceso, gloria a Dios, que tuvo que pasar José? Dice la palabra de Dios, capítulo 37 de Génesis, que José fue envidiado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos, gloria a Dios. José fue vendido, pero luego que fue vendido, que llega a la casa de Potifar, léetelo, mi esposa, gloria a Dios. Gloria a Jesús. En Génesis 39, verso 2 dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón perfecto, y estaba en la casa de su amo en Egipto. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ay, la palabra de Dios dice que José, después de haber sido vendido por su hermano, llegó a la casa de Potifar, un servidor de Faraón.
Dice la palabra de Dios que este hombre Potifar era un hombre que le servía a Faraón de alto rango. Allí llegó José vendido por sus hermanos, por la envidia. Y luego que José llega a la casa de Potifar, la palabra de Dios dice que Dios estaba con José. El respaldo lo tenía de Dios. Dios nunca soltó a José, gloria a Dios. José era el hombre del llamado para llevar al pueblo a Egipto, gloria a Dios. Pero lo más importante, dice la palabra de Dios, era que Dios estaba con el muchacho. Todo lo que hacía José prosperaba. Lo único que Potifar le dijo, yo te voy a encargar toda mi casa. Lo único que te pido es no toque a mi esposa. Es lo único que no puedo tocar porque es mi mujer. Pero después todo lo que está en mi casa tú lo puedes administrar. Y dice la palabra de Dios que Dios bendijo la casa de Potifar. ¿Qué dice Ana? Dice en el verso 20, del capítulo 39, verso 20, dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperó. ¿Qué pasó con la vida de José? Que luego que está en la casa de Potifar, que la mujer de Potifar pone los ojos en José, porque era un muchacho de linda apariencia. Era un muchacho que Dios estaba con él, que todo lo que hacía prosperaba, Dios lo bendecía, y era un muchacho de linda apariencia, gloria a Dios. La mujer se enamora de José. José, como teme a Dios y sabe que no está bien delante de Dios, José dice, tu esposo me ha entregado toda tu casa, pero me dijo muy bien que no podía tocarte a ti. Tú eres prohibida para mí. Además, yo pecaría contra Dios. Yo no puedo tener nada contigo. Entonces, como José no quiso hacer nada con ella, ¿qué hace esta mujer? Que dice, lo acusa de violación, tratar de violarla. Que él trató de violarla, gloria a Dios. Lo acusa de tratar de violarla, gloria a Dios. Entonces ella viene y le cuenta a su esposo lo que había hecho José. Es algo muy interesante, amados hermanos, gloria a Dios. Si analizamos la vida de José, de lo que este muchacho sufrió, de cómo pasó de la casa de Potifar a caer preso. Potifar estaba, como quien dice, entre la espada y la pared. Sabía que ese muchacho, Dios estaba con él y que todo lo que hacía José prosperaba. Pero a la misma vez tenía la voz de la esposa que le decía de que él había tratado de violarla. Quizá Potifar no le creía mucho a la esposa, pero no se podía ir en contra de la esposa, porque si se iba en contra de la esposa iba a tener un tremendo problema. Entonces, ¿qué hizo? Que metió a José en la cárcel. Pero, como Jehová estaba con él, porque un preso no tiene voz ni voto, amados hermanos, y mucho menos cuando es esclavo. José era un esclavo, y Potifar hubiese podido matado a José, pero como Jehová estaba con él, no permitió que Potifar matara a José. La gloria sea para Dios. Todo es un plan y un propósito de Dios. Y por la fidelidad que él le tenía a Dios y también le tenía a Potifar, él no cayó en pecado. Así es. Todos los jóvenes tienen que huir del pecado. Antes de casarse, tienen que orarle al Señor y mirar bien con quién se van a meter antes de cometer algo. O si están en noviazgo, cuidarse de no hacer algo indebido antes del matrimonio. Deben de cuidarse porque después trae consecuencias funestas. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces miramos aquí en la vida de José, gloria a Dios, que pasa a la cárcel, el carcelero le entrega el cuidado de toda la cárcel. Así. Y aquí miramos que José avanzó. Quizás dirán, ¿cómo que avanzó? Si pasó de la casa de Potifar a una cárcel, está bajando de nivel. No, amados hermanos, yo digo que avanzó y les voy a decir por qué yo digo que avanzó. ¿Dónde fue que José conoció a los presos de Faraón? En la cárcel. Si José no llega a la cárcel, no hubiese conocido al jefe de los coperos y de los panaderos, gloria a Dios. Además de eso, amados hermanos, hay un proceso en nuestra vida para todo. Cuando José estaba en la casa de Potifar, solamente administraba la casa de Potifar. Pero en la cárcel iba a lidiar con un tipo de personas diferentes. Iba a lidiar con personas de bajo, quizás de un bajo nivel, de alto nivel. Eran con presos que iba a bregar y con muchos. Eran una grande cantidad.
Entonces, a José llegar a la cárcel, dice la palabra de Dios que el jefe de la cárcel le entregó toda la cárcel a José, al cuidado de él. Y que todo lo que se hacía en esa cárcel estaba bajo el cuidado de José. El carcelero no tenía que hacer nada, porque él miraba que todo lo que este muchacho tocaba, Dios lo bendecía. Porque dice la palabra de Dios que Dios estaba con José. Qué lindo, iglesia, cuando Dios está con nosotros. Cuando usted llega a un lugar, que ese lugar prospere. Cuando tú llegas a una iglesia, que esa iglesia prospere. Qué lindo es cuando yo llego a un lugar que todo el mundo dice, wow, desde que llegó fulano hemos tenido bendiciones. Desde que llegó fulanita, este lugar ha sido bendecido por Dios. Pero qué triste si es lo contrario. Ay, desde que llegó fulana, este lugar se ha ido para abajo. Ay, desde que llegó tal persona, este lugar ha sido maldecido prácticamente, gloria a Dios. Cuando no llevamos presencia de Dios, que lo que llevamos es problema a un lugar, eso es algo muy triste, amados hermanos, gloria a Dios. Pero con José era todo positivo, gloria a Dios. José bendijo la casa de Potifar, cuando llegó a la casa de Potifar. José bendijo la cárcel, gloria a Dios. Pero en ese proceso, José tenía que aprender, gloria a Dios. Tenía que ser moldeado en la cárcel. No es fácil, gloria a Dios, estar en una cárcel. En una cárcel te van a golpear. No vas a comer comida buena. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos lleve a lugares grandes. Y muchas veces quizás predicamos, José fue el segundo, fue el gobernador de todo Egipto. Pero ¿y el proceso que tuvo que pasar este muchacho? Ser envidiado por sus hermanos, vendido por los hermanos, ser como le digo, causado por la mujer, acusado por la mujer de Potifar, ser acusado injustamente por la mujer de Potifar y luego caer en una prisión. Pero allí en la prisión pasó su proceso, gloria a Dios. Allí en la prisión conoció al jefe de los coperos y de los panaderos, y luego de un tiempo le interpretó el sueño al jefe de los coperos y de los panaderos. ¿Qué miramos aquí? Un proceso. Muchas veces nosotros, como había dicho antes, yo quiero hacer algo y creemos que de la noche a la mañana yo lo voy a estar haciendo, pero no tenemos paciencia, iglesia, y muchas veces no tenemos paciencia. Si usted no tiene paciencia para bregar con 10, usted no va a tener paciencia para bregar con 100, o para bregar con 200, o con 1000, o con 10,000. Pero José pasó su proceso en la casa de Potifar. Fue acusado injustamente, pero fue fiel, gloria a Dios. Y Dios lo defendió porque hizo la cosa bien delante de él. Qué lindo es cuando Dios pelea por nosotros, gloria a Dios. Claro, cuando somos fieles a Dios y somos procesados como fue procesado José, esa bendición a través de ese proceso, eso no llegó de una vez. Ese resultado él lo vio más adelante. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y muchas veces preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? Pero hay que ver, Señor, hay que decirle al Señor, Señor, ¿para qué me ha sucedido esto? ¿Algún plan y algún propósito tiene el Señor con esto que me ha acontecido? Algo va a traer Dios. Testimonio yo voy a dar con esto que me ha sucedido. Cada cosa que nos sucede a nosotros, hermanos, cosa que siendo nosotros obedientes a Dios y nos suceden cosas feas, ¿qué quiere decir? Que algo nosotros vamos a tener que hablar de eso. A alguien nosotros vamos a tener que ayudar. Los procesos vamos a tener su recompensa, pero no al tiempo que tú quieres, sino al tiempo que Dios quiere, porque para algo Dios lo va a usar. A alguien tú le vas a decir, yo pasé por ahí y yo pude salir victorioso porque fui obediente a Cristo Jesús. Y si tú estás pasando por ese proceso, séle fiel a Dios, levanta tu mano al Señor y dale gracias al Señor. Y no le pida que te saque del proceso, sino, Señor, ayúdame a soportar, a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. No, amada Ana, es que ese proceso de José, de lidiar con los presos, lo ayudó, le sirvió como de experiencia para que cuando llegara a la casa de Faraón pudiera lidiar con todo el pueblo. Así es. Uno no va a llegar de repente a bregar con 2 personas, a bregar con millones. Sí. Porque si yo no tengo paciencia para bregar con 2 o 3, no voy a tener paciencia para bregar con miles de personas. Suelta todo. Voy a soltar todo, Sí. porque no voy a aguantar. Pero José pasó su proceso, fue fiel en la casa de Potifar, administrando todo una casa, luego pasó a administrar una prisión entera de los presos, porque dice que se lo encargaron a él, y luego de administrar la prisión, ahora viene la gloria de Dios, donde interpreta el sueño del panadero y el copero,
Dice la palabra de Dios que el copero, luego que le interpretó su sueño, que se cumplió su sueño, salió de allí y se olvidó de José. Todavía pasó un tiempo más. Y luego cuando Faraón tiene el sueño, aquí viene entonces el jefe de los coperos y dice, ahora me acuerdo que cuando yo estaba en prisión, un hombre que... Aquí viene el levantamiento de Dios, ay, gloria a Dios. Aquí viene entonces cuando Dios levanta a José y lo lleva de ser prisionero a ser gobernador de Egipto, gloria a Dios. ¿Por qué narro esto, amados hermanos? Porque esto me parece un poco parecido a la vida de David. David fue ungido por rey, pero David tuvo un proceso también. Y estoy comparando los dos casos de José y David, porque fue un proceso también similar, en el sentido que David llegó a ser rey, pero tuvo un tiempo que mantenerse huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería matar, gloria a Dios. Lo importante es ser fiel a Dios en todo y guardarnos sin pecado, andando en su palabra, siéndole fiel en todo tiempo y en todo momento. Fortaleza, como les decía ahorita, nadie es fuerte con su propia fuerza. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fortaleza y que nos libre de caída, y que nos libre de caer en tentación. Así es. Gloria a Dios. Y ya para terminar, hablando de la vida de David, miramos que a David también, cuando David llega a ser rey, David peca contra Dios. Segunda de Samuel capítulo 11 vemos que cuando era la mujer de Uría, David comete homicidio también, porque aparte de que se acuesta con la mujer que no era de él, adulteró con Betsabé, también tratando de ocultar su pecado. Entonces aquí viene y manda una carta con el mismo Uría para que lo pongan enfrente de la guerra para que Uría muera. O sea que David también pecó. Pero ¿qué diferencia hay entre la vida de David y la vida de Saúl? Es que David cuando peca, cuando sabe que ha pecado, se humilla. David no busca excusa. David no dice, no, fue culpa de Betsabé que me coqueteó y yo caí. Fue culpa de ella que ella hizo algo que me llamó la atención y yo caí. No, David no culpó a Betsabé. David dijo, he pecado contra Dios. Cuando Natán llega y amonesta a David, David reconoce que había pecado. Amados hermanos, nosotros tenemos que reconocer también cuando hacemos la cosa mala, cuando nos equivocamos, cuando pecamos, reconozcamos la cosa. Hay que reconocer que somos pecadores. Por eso, lo que más me gusta del Salmo 51, gloria a Dios, que David dice en el Salmo 51, gloria a Dios, no quite de mí tu Santo Espíritu, gloria a Dios, no te apartes de mí, Jehová, no retire tu presencia de mí, gloria a Dios. Porque si Jehová se aparta de nosotros, gloria a Dios, no somos nada. Iglesia, nosotros no somos nada sin Dios. Salmo 51, versículo 11. No me eche de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, gloria a Dios. ¿Qué estaba haciendo David aquí, gloria a Dios? Le estaba implorando, le estaba pidiendo súplica a Dios, le estaba suplicando. Crea en mí, dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Le estaba suplicando a Dios que creara en él un corazón limpio y que renovara un espíritu recto delante de mí. Decía, yo quiero tener un espíritu recto delante de ti. No me eche delante de ti, no me eche, Señor. Iglesia, pidámosle a Dios, Señor, no me eche delante de ti. Iglesia, pidámosle a Dios, no quite tu presencia de mí. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero obedecer tu palabra, gloria a Dios. Quiero andar en tu estatuto, quiero andar en tu mandato, gloria a Dios. Pero lo más importante, iglesia, es que nosotros reconozcamos de dónde hemos caído. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 2, gloria a Dios, versículo 5, gloria a Dios. Dios le dice a la iglesia de Éfeso, levántate de donde ha caído, porque si no te levantas de donde ha caído, esa iglesia había perdido su primer amor. Y Dios le dice a la iglesia de Éfeso, levántate de donde ha caído, porque si no te levantas y te arrepientes de tu pecado, voy a quitar tu candelero de tu lugar. Voy a quitar mi presencia de ti. Voy a quitar mi respaldo de ti. Iglesia, no somos nada. Si Dios quita su presencia de nosotros, completamente no somos nada. Yo no soy nada si Dios quita su presencia de mí. Por eso yo le pido, Señor, no te apartes de mi casa. Bendice mi hogar, bendice mi familia, bendice mis hermanos. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor, por tu cobertura. Padre, gracias, Señor Dios mío.
Padre, gracias por este mensaje. Padre, gracias por este estudio. Bendice a cada mis hermanos, a cada una de mis hermanas que han estado presentes, Dios mío, apoyándonos. Gracias, Señor, Dios mío, que aprendamos cada día más que no somos nada sin ti, que si tu presencia no está con nosotros, Dios mío, no somos absolutamente nada. Gracias, iglesia. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Que Dios le bendiga a todos los hermanos, a todas las hermanas que han estado en sintonía. Gloria a Dios. Si alguien tiene alguna petición, quiere que oremos, nosotros estamos dispuestos para orar por ustedes. Gloria a Dios. Como no veo peticiones, gloria a Dios, voy a orar por todos mis hermanos y vamos a orar para despedir. Gloria a Dios. Padre, yo te pido por todos mis hermanos. Gracias, Padre Santo, por tu iglesia. Padre, gracias por aquellos que nos están escuchando, Dios mío, que no te conocen. Padre, por aquellos que todavía no te han aceptado. Para que ellos te puedan aceptar a ti, Dios mío, y te reconozcan como único, suficiente Salvador. Padre, mira por aquellos que están descarriados. Reconcilien contigo, Padre Santo. Padre, yo te pido por aquellos hermanos que están enfermos, Dios mío, o por aquellos que tienen un familiar que está enfermo, Dios mío, de COVID-19 o de otra enfermedad. Espíritu Santo, no te apartes de nosotros. Padre, tu iglesia te pide, Padre, que reconozcamos nuestros errores, Dios mío, que no seamos como el rey Saúl, Dios mío, que desobedeció tu palabra y después de desobedecer le echó la culpa al pueblo, le echó la culpa que Samuel no venía en el tiempo señalado. Padre, que no nos desesperemos, Padre, que no tomemos decisiones equivocadas, Dios mío. Padre, que guardemos tu palabra, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a mis hermanitas, Dios mío. Dale lo que ellos necesitan conforme a tu santa y bendita voluntad. Bendice a nuestros pastores. Padre, síguele bendiciendo. Mira a José, mira su salud, Dios mío. Oh Espíritu Santo, todos estamos en tu mano, Señor Dios mío. Paséate en medio de nosotros. Bendícenos, Padre Santo, y que sea conforme a tu santa y bendita voluntad. Gracias, Señor, por todo, por tu bendición, bendito Dios. También le queremos exhortar, gloria a Dios, que si no tiene una iglesia donde congregarse, gloria a Dios, y quiere tomar con nosotros, gloria a Dios, entrar a Facebook, gloria a Dios, con nosotros en los servicios virtuales que tenemos, que le escriba a la pastora Lili Pimentel o la página de la iglesia Agua de Reposo. Denle like a la página Agua de Reposo, gloria a Dios, y ahí se tienen todo el horario de servicio, el horario de servicio de la semana, gloria a Dios. Los martes, los caballeros, nos reunimos a las 8 de la noche, gloria a Dios, vía Zoom. Los miércoles a las 8 de la noche, gloria a Dios, Vida en Abundancia con la pastora Lili, gloria a Dios, o con algún hermano que ella diga para que entre por Facebook, gloria a Dios. Los jueves, estudio de la palabra del Señor. Los domingos a las 2 de la tarde, gloria a Dios, la prédica de la palabra del Señor. Facebook Live. Que Dios me le bendiga rica y abundantemente. Paz, shalom y bendiciones. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Dios le bendiga a mis hermanos. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga.